Bueno, y ahora sí, seguimos con la próxima charla. ¿Hace falta Ayn Rand en Argentina y en el resto de América Latina? Y si es así, ¿por qué? De esto nos hablará Agustina Vergara Cid, abogada y Junior Fellow del Ayn Rand Institute, y su charla será La importancia de las ideas de Ayn Rand para América Latina. Un fuerte aplauso para Agustina. Ahora, ahí está, ahí vamos. Bueno, gracias a todos por estar acá, gracias María por invitarme a hablar frente a todos ustedes. Y bueno, somos todos acá o de Argentina o somos de América Latina. Y no hace falta que les cuente a ustedes en qué estado está Latinoamérica, en qué estado está la Argentina. Lo vivimos todos los días. Yo desde que tengo memoria, desde que soy chica, que me acuerdo escuchar en la tele, escuchar a mis papás, a mi mamá, a mi papá, en la mesa con sus amigos, hablando de que la Argentina está en crisis. Crisis económica, crisis política, crisis social, inseguridad, inflación, todo eso. Creo que de hecho mis primeras palabras en vez de ser mamá podrían haber sido inseguridad, inflación, y creo que nos pasa a todos. Porque hace tanto que estamos en este círculo vicioso de que, digamos, viene la izquierda y sigue y da vueltas y nos arruina el progreso, no nos deja avanzar. ¿Y ahora qué? ¿Presentación? No. Esta semana, que en realidad viene pasando hace muchos días, muchos meses, pero bueno, los medios estaban ocupados con otras cosas. ¿Qué pasa? No hay más neumáticos, no hay ruedas. Un invento del 1300 años antes de Cristo, no tenemos más. Dejamos el auto estacionado en la calle y nos roban la rueda porque no hay más ruedas, no se producen. Y no solamente son las ruedas, por supuesto, para nuestros autos o las bicis, para los aviones comerciales y de carga, para los colectivos, para los camiones que usan como 20 ruedas. ¿Qué pasa? Detiene la producción todo. ¿Y qué dice el gobierno? Bueno, vemos cómo va la situación y vemos si permitimos importar ruedas. Vemos si permitimos que los seres humanos dentro de este territorio argentino puedan comprarle ruedas a los seres humanos dentro del territorio de al lado. No sé, para mí mucho sentido no tiene. Digo, la restricción. ¿Y por qué América Latina sigue, y la Argentina por supuesto, sigue en este círculo vicioso de la izquierda? ¿Por qué sigue volviendo a la izquierda? ¿Por qué sigue ganando el kirchnerismo en la Argentina hace tantos años? ¿Por qué en Brasil está por ganar Lula aparentemente? ¿Por qué en Chile Boric ganó las elecciones? Y así sucesivamente, en todos lados en América Latina. Hay una respuesta. Y también hay una frase que a mí me gusta mucho, que es como una concretización, una ejemplificación de qué es lo que significa la locura. Dice que la locura es hacer una cosa una y otra vez esperando un resultado diferente. Y eso es lo que nos pasa acá en América Latina. Y hoy les voy a tratar de explicar un poco de dónde viene esa locura. Y por qué esa locura parece que no se va a ningún lado, que siempre estamos en la misma, siempre reciclando las mismas ideas, siempre reciclando los mismos tipos de gobierno con pequeñas variaciones. Lo que termina pasando es que siempre termina volviendo el colectivismo, de izquierda o de derecha, siempre lo mismo. Pero este no es un problema político, no es un problema económico, es un problema filosófico. Y ni siquiera es un problema de filosofía política,
es un problema que es mucho más profundo que eso incluso. Es un problema de la filosofía moral que venimos aceptando en América Latina desde tiempos inmemoriales. Pero no solamente América Latina, todo el mundo en general, pero sobre todo América Latina. Entonces, ese código moral es el que nos impide progresar como individuos, pero también como sociedad. Y si no cuestionamos estas ideas, vamos a seguir estancados, sin poder progresar y sin poder salir adelante, como digo, como individuos, como país, como continente. ¿Cuál es este código moral que nos viene atascando, que no podemos salir de él, que nos viene trabando nuestro progreso? Es el código moral que dice que el sacrificio es una virtud. Que mientras más nos sacrificamos, más damos nuestros valores a otros a cambio de nada o de muy poco, más morales somos. Es lo que Ayn Rand se refería y que se llama la ética del altruismo. Y el altruismo literalmente significa otroísmo, es vivir por los otros. ¿Alguien acá alguna vez tuvo que donar un juguete para caridad o para la iglesia, algo así? María, por supuesto. Bueno, varios. Yo también. Y nunca me voy a olvidar de Rosita. Rosita era una ratoncita, esa no es una foto exacta de Rosita, no pude conseguir, pero era más o menos parecida. Rosita era una ratoncita que yo tenía, parecida a esa, chiquitita con las orejitas, era de color marrón, con un vestidito. Yo habré tenido 6 o 7 años y amaba a Rosita. Dormía con Rosita, me la llevaba al colegio, pese a que estaba prohibido llevar juguetes al colegio, siempre la tenía en mi mochila conmigo. Y un día, en mi colegio católico, una vez al año, 2 veces al año, hacían una colecta para juntar juguetes para donar. Y bueno, la noche anterior con mi mamá me pongo a buscar algunos juguetes con los que no jugaba tanto. Y no me hizo ninguna gracia porque yo quería mis juguetes, pero bueno, los llevo al colegio. Y por supuesto que Rosita venía conmigo porque, como siempre, me acompañaba al colegio. Entonces, llega el día, voy sacando los juguetes de mi mochila y viene la maestra a mi banco y la ve a Rosita y es como que atina a agarrarla como si fuera uno de los juguetes que yo iba a donar. Y yo, no. Rosita es mía. Rosita es mi ratoncita es mía, no es para donar. Y la maestra me dice, ¿cómo que no? No, yo la quiero, Rosita, es mía. Y la maestra me dice, mejor. ¿Por qué? Porque si vos la querés, es más sacrificio. Y Rosita puede hacer feliz a otro niño, a otra nena que no tiene nada. Y de hecho, podés ofrecerle este sacrificio a Dios y Dios va a estar mucho más contento de que hayas donado a Rosita siendo que la querés tanto. Y yo me quedé como, bueno, no sé, se la llevó a Rosita. Y nunca más la vi. Y por ahí pienso en Rosita. Y lo que me quedó en ese momento a mí fue, no entendía por qué. Pero después de más grande, cuando empecé a plantearme qué es lo que pasó en ese momento, me di cuenta que, ¿por qué la tuve que donar a Rosita? Porque la quería, porque la valoraba. Y eso me hizo, supuestamente, a los ojos de esta moralidad altruista, de esta moralidad del sacrificio, me hizo mucho más virtuosa. Pero ¿cómo me dejó a mí por dentro? Triste, durante meses. No me podía dormir a la noche. Mi mamá me compró otra Rosita que no era Rosita. Y yo creo que
Todos tenemos ejemplos parecidos, con distintas variaciones, porque a todos desde chicos nos vienen diciendo que nuestra felicidad no es de importancia suprema, sino que la felicidad de los otros, aunque no los conozcamos, no importa, la felicidad de los otros es lo que es de importancia suprema. Y así vivimos toda nuestra vida, sin cuestionarlo, porque es como, es así. Y durante el curso de nuestras vidas tenemos que dar mucho más que a Rosita. Tenemos que dar un montón de valores más que un peluche. Tenemos que dar nuestra fortuna, nuestro tiempo y un montón de cosas más que valoramos en favor de ¿qué? De otros o del Estado. Y cuando era adolescente me puse a estudiar filosofía. Y esta moralidad y estas cosas que yo había dado por sentado, me di cuenta que resulta ser que eran debatibles. No era, esto es así porque la naturaleza dice que es así. No, era debatible. Por ejemplo, en la Grecia antigua, los griegos, ¿qué decían? En líneas generales. Que la felicidad, que la moralidad se trata de vivir bien, de la felicidad, de llevar una vida bien vivida. Eso decían los griegos a grandes rasgos. Por otro lado, ¿qué decían los filósofos religiosos? También a grandes rasgos. ¿De qué se trata la moralidad? De seguir ciertos mandamientos que nos da Dios y que no se pueden cuestionar. Por ejemplo, la moralidad del sacrificio. Eso es lo que es moral. Y entonces, esta moralidad que tenemos en América Latina, ¿de qué se trata bien? De sufrir, de sacrificarse, de dar nuestros valores, como decía antes, a favor de otros, de renunciar a nuestra propia felicidad, a nuestros propios intereses en favor de la supuesta felicidad y de los supuestos intereses de los otros. Y sufrir es una virtud. Los santos mártires, cerca de mi casa había una iglesia que se llamaba Los Santos Mártires del Río de la Plata, y que había una imagen gigante de 3 hombres con cuchillos y cosas clavadas, sufriendo, ni hablar de Cristo en la cruz, por supuesto. El sacrificio último que realizó por todos nosotros. Pero no es solo la religión. La izquierda nos pide lo mismo. ¿Qué nos pide la izquierda? Que sacrifiquemos nuestros valores. ¿De dónde viene el estado de bienestar? ¿De dónde viene la redistribución de la riqueza? De la misma mentalidad de esa profesora que me dijo que tenía que dar a Rosita porque iba a ser feliz a otra nena. Y que yo tenía mucho, tenía demasiado ya. Había que dar a los demás. Entonces es sacrificio, es sufrir. Y también es la pobreza. En América Latina tenemos eso de que la pobreza es admirable. ¿Qué dice? De nuevo, no para pegarle tanto al cristianismo, pero ¿qué dice el cristianismo? Que el reino de los cielos pertenece al más pobre de los pobres. Pero también, por otro lado, para que vean que soy justa y no le pego solo a la religión, ¿qué pasa en la izquierda? Me olvidé de esto. ¿Qué dice el Papa Francisco sobre el sacrificio? El sacrificio es la llave para destrabar todo el amor de Dios. ¿Qué puede ser más importante que eso para la moralidad latinoamericana? Nada, ¿no? Y la riqueza es un pecado. ¿Cuántas veces hemos visto que se condena al que tiene plata, como dicen, al empresario, al productor, porque tiene tanta plata, tiene tanta
tantas ganancias que vienen del aire aparentemente, que explotan a sus empleados. No es así, pero así nos enseñan. Entonces, nos dice esto la religión. Por otro lado, ¿quién es? Pepe Mujica. Lo tenemos a este hombre, ídolo de la izquierda. Y cada tanto, me llama la atención a mí porque cada tanto, en los diarios, desde Página 12 hasta La Nación, vemos una nota con Pepe Mujica, ¿no? Y vemos fotos del rancho donde vive, todo venido abajo con una humedad tremenda y los perros muertos de hambre dando vuelta alrededor de él. Y que una nota con Pepe Mujica que nos habla del sacrificio, nos habla de no necesitar bienes materiales, que no necesitamos nada. ¿Y por qué? Porque Pepe Mujica, si bien fue presidente de Uruguay y podría vivir una vida, aunque sea como mínimo de clase media, no. Él quiere parecer pobre, él quiere parecer humilde. ¿Por qué? Porque la pobreza lo hace virtuoso, lo hace admirable en América Latina. Y es un tipo que ni siquiera se corta las uñas de los pies para parecer todavía más humilde. Iba a poner una foto de eso, pero me pareció muy desagradable. Así que decidí dejarla de lado. Y eso es lo que adoramos en América Latina. Pero no se trata solamente de que hay que sacrificarse. El sacrificio también tiene que doler. Y mientras más duele ese sacrificio, más virtuosos somos. De nuevo nuestro amigo, el Papa Francisco, que creo que no es coincidencia que sea latinoamericano. ¿Qué dice el Papa Francisco? Desconfío de una caridad que no cueste nada y que no duela. Entonces nos tiene que doler. Nos tenemos que despegar de los valores que más amamos, que más nos costó conseguir para ser más y más virtuosos. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando una persona no es que tiene la fortuna de tener plata, sino que trabaja? Bueno, acá en América Latina tenemos algunos millonarios muy cuestionables, ¿no? Pero aquellos que se ganan su fortuna a través del trabajo honesto, y no solamente en Argentina, en todo el mundo, ¿qué dice la gente? Uy, estos millonarios tienen mucha más plata de la que podrían gastar en toda su vida, tienen muchísima más plata de la que van a necesitar, tienen que devolverle a la sociedad, tienen que donar su fortuna. Entonces tenemos, por ejemplo, a un Bill Gates que dona no sé cuántos megamillones de dólares, no sé qué porcentaje enorme de su fortuna a la caridad. ¿Y qué dice la gente después? Pero se quedó como con 100 millones de dólares. Es mucha más plata de la que necesita. ¿Por qué no dona más? Y ni hablar si tenemos a algún empresario, alguien con mucha plata, que gasta su dinero en algo que es un valor para él o para ella. Entonces tenemos a Elon Musk, por ejemplo, que quiso gastarse 44 mil millones de dólares para comprar Twitter. ¿Y qué pasó? En Twitter, si estaban en Twitter. Todo el mundo diciendo, con esa plata, ¿sabés la cantidad de cosas que podés hacer si se la donás a la ONU? A la ONU. ¿Sabés la cantidad de caridades, que los problemas del mundo se solucionan si en vez de gastarse la plata en Twitter se la gasta en otra cosa, en una caridad? Jeff Bezos, ¿cómo se va a gastar semejante cantidad de plata en ir al espacio? Como si fuera poco, ir al espacio. ¿Cómo se va a gastar esa plata? ¿Sabés la cantidad de cosas que hay para hacer acá? ¿La cantidad de gente que podría comer con eso? Entonces, ¿qué es lo que nos pide la moralidad del sacrificio? Nos pide que demos y demos y demos y suframos, y mientras más sufrimos, más virtuosos somos. Y que sintamos culpa si no damos. Es una extorsión. Y si no sentimos culpa, ¿qué hace el gobierno? Te pone una pistola en la cabeza
llámale AFIP, llámale como vos quieras, para que des una parte de tu riqueza en favor de otros. Entonces el sacrificio te demanda que des todo y des hasta que no te quedes con nada más que con lo que tenés puesto. Y cuando llegues a ese momento, alguien va a venir y te va a decir, mira, el saquito que tenés puesto, aquel tiene mucho frío, tiene menos que vos, todavía se lo tenés que dar. Eso es lo que demanda la moralidad que hemos aceptado en América Latina. Entonces creo que de ahí sigue que este sacrificio sin fin nos hace sentir que bueno, no hay problema. Este sacrificio nos hace sentir que nuestra vida no tiene valor, que nuestra vida solamente vale lo que podemos darle a otros. No tiene valor en sí misma. Solo vale lo que yo puedo ofrecerle a los demás. Porque mi vida vivo por otros, no vivo por mí. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que yo soy moral, que hago algo bueno en esta moralidad, pierdo algo, sufro, porque eso es la moralidad. Entonces la moralidad se convierte en una carga. ¿Y cuántas veces hemos escuchado ese dicho que alguien va y hace un pequeño o gran sacrificio en algún lado, la clásica, ayudé a una viejita a cruzar la calle o no sé, cualquier otra cosa, donaste el diezmo a la iglesia, no sé, cualquier cosa. Y dice, ya está, hice mi buena acción del día, ya puedo seguir con mi vida, hasta por el día de hoy, terminé, ya mi moralidad, ya lo puse lista, tengo, a ver, desayunar, ir al gimnasio, ser moral, listo, clink, le puse el check al lado, listo, se terminó. Y seguimos con nuestro día hasta mañana, que tenemos que sacrificarnos un poquito más, sufrir un poquito más y seguimos adelante con nuestra vida. ¿Por qué? Porque siempre perdemos cada vez que somos morales, siempre tenemos que sufrir. Entonces la moralidad es una carga, lógico. ¿Y si la moralidad es una carga, cómo podemos llegar a la felicidad? ¿No es como decían los griegos? Que la felicidad, que la moralidad se trata de alcanzar un poco la felicidad de vivir una buena vida. ¿Y cómo hacemos si la moralidad es sufrir? Entonces, explorando filosofía, explorando los griegos y demás, me encontré con objetivismo, con las ideas de Ayn Rand. Y las ideas de Ayn Rand lo primero que hicieron fue hacerme cuestionar ¿por qué? ¿Por qué me tengo que sacrificar? ¿Por qué mi vida pareciera ser que no vale? Que la vida de los otros es lo que vale y por ello tengo que sacrificar mi vida en favor de las de ellos. Ellos, sean quienes sean. ¿Y qué me decía Ayn Rand? Que no hay una razón terrenal para ese sacrificio, que viene de la irracionalidad. ¿Y por qué no hay una razón terrenal para ese sacrificio? Porque Ayn Rand decía que la filosofía es para vivir en la tierra, para vivir ahora. Que la filosofía es para vivir nuestra vida, ser felices acá, porque no hay una vida en el más allá, en el cielo, que nos prometen. No. La vida es ahora. Y si te tomás en serio el hecho de que la vida es ahora, entonces tenés que cambiar tu estándar de valor a decir, el valor no es el sacrificio, es mi felicidad. Porque la moralidad, la felicidad, es para los que vivimos, no es para los espíritus en el cielo o en el infierno, depende cómo te vaya en la vida supuestamente. Entonces, ¿qué nos enseñan el cristianismo? Pero de nuevo repito, estos valores se replican en la izquierda
todo el tiempo de una manera supuestamente secular. Nos dan los valores de la fe, la esperanza, la caridad. ¿Y qué nos plantea objetivismo a cambio? Opuesto a esto, razón, propósito y autoestima. Razón, usar nuestra facultad de la razón, seguir nuestra razón en todo momento y en toda circunstancia. No dejar nuestro pensamiento en manos de otro, ya sea de Dios o ya sea de algún dictador de izquierda que nos dice esto tenemos que hacer, o de un filósofo rey que nos dice esto es lo que tenés que hacer y esto vas a hacer. No, utilizar nuestra razón. Propósito, encontrar un propósito central que nos dé alegría, que nos dé una motivación para vivir nuestras vidas, en lo que podamos identificar qué es lo que es realmente importante para nosotros y poder identificar nuestros valores y poder ir adelante y perseguir esos valores, elegir nuestras virtudes que nos van a ayudar a alcanzar esos valores. Y autoestima, la confianza y el autorrespeto que viene de vivir de manera independiente, de vivir a través del uso de nuestra cabeza, de nuestra razón. Y tener esa confianza que nos da el hecho de decir, yo vivo de manera moral. Yo elijo mis valores y los persigo a través de las virtudes que elijo para perseguir esos valores. Inevitablemente llega el éxito, llega la felicidad. No inmediatamente, porque lleva mucho trabajo, pero llega. Entonces, de esto, si la moralidad es para ser feliz ahora, si la moralidad es buscar mi propia felicidad, si mi estándar de valor no es sacrificarme y vivir por otros, sino que es vivir mi vida y ser feliz yo, buscar mi propia felicidad. ¿De qué deriva eso? Que resulta que la moralidad ya no es más una carga, ya no es más eso que decíamos, hice mi acto moral del día, ya me despreocupo hasta mañana, chao. No, la moralidad es algo que hacemos todo el día, todos los días, porque nos beneficia. Indirectamente beneficia a los que estamos al lado, a los que tenemos al lado también. Pero no es lo primario. Entonces podemos ser morales las 24 horas del día y ganamos un montón de ser morales. Ganamos felicidad, ganamos propósito, ganamos autoestima. Entonces la moralidad ya no es esta cosa que tenemos que tachar de una lista, no. La vivimos siempre y nos trae felicidad. Objetivismo tuvo un impacto práctico en mi vida muy, muy grande. Puedo dar otra charla completamente separada sobre ese impacto. Pero entre las cosas que me di cuenta es que yo vivía con las expectativas de los demás sobre mis hombros. Vivía para los demás y para hacer felices a los otros. Cuando me recibí de mi carrera, yo estudié Derecho, mi papá quería que yo haga carrera en tribunales, porque él hizo carrera en tribunales, fue un juez muy, muy exitoso. Mis profesores, tenía un profe de Derecho Penal que me decía que tenía que entrar a Policía Judicial, que tenía que ser defensora pública, porque me iba a ir muy bien. Y había mucha gente que lo necesitaba. También que tenía que ser una de las abogadas buenas, que faltan un poco en América Latina, en Argentina sobre todo. Pero no, yo me planteé, ¿qué me importa más? ¿Lo que dicen los otros? ¿Los que otros quieren para mí? ¿Las expectativas de los demás? ¿O mi propia felicidad? Porque ¿qué es lo que yo quería hacer? Yo quería hacer una carrera intelectual. Quería escribir, quería enseñar sobre las ideas de Ayn Rand. No quería ser defensora pública ni ser jueza. Y decidí usar mi independencia y seguir mi propio camino. Y eventualmente, no fue fácil, pero eventualmente llegó la felicidad. ¿Y qué pasa políticamente?
tenemos esta expectativa, o sea, porque todas estas ideas se trasladan a la política, tenemos esta expectativa de tener que producir para otros. Llevamos sobre nuestros hombros la carga de los demás, de las expectativas de los demás, de tener que producir para los demás y hacer felices a los demás. Y cuando los políticos, cuando permitimos que otros elijan nuestros valores, perdemos nuestra independencia. ¿Qué es la independencia? Es poder identificar y elegir nuestros valores unilateralmente. Ver la evidencia y decir, esto es lo que yo quiero. Cuando otros eligen nuestros valores, la perdemos. ¿Y qué hacen los políticos? Los políticos, cuando eligen nuestros valores por nosotros, nos hacen perder nuestra independencia también. Cuando nos fuerzan a dar nuestros valores a los demás, nos hacen perder nuestra independencia. Entonces, ¿por qué América Latina, esta pregunta que venimos haciendo, está estancada en este ciclo de socialismo, colectivismo, que vuelve y vuelve y vuelve? Porque aceptamos esta moralidad del sacrificio, sin chistar. Lo damos como hecho. Entonces aceptamos los reclamos de los demás, el Estado, la iglesia, la comunidad, la sociedad, lo que sea. Aceptamos esos reclamos sobre nuestra vida, sobre nuestro tiempo, sobre nuestra fortuna, mucha o poca que tengamos. La izquierda, ¿qué nos dice? La izquierda nos dice que tenemos que redistribuir nuestra riqueza, que hay tantas personas que no tienen tanto como nosotros, que mientras haya alguien que esté sufriendo en el mundo, nosotros tenemos que dar y dar y dar para tratar de evitar ese sufrimiento. ¿Qué nos dice la derecha? Que tampoco acá zafa la derecha. La derecha nos dice que tenemos que vivir de cierta forma. Nos dice cómo tenemos que estructurar nuestras familias. Nos dicen a quién podemos amar y a quién no podemos amar. Nos dicen qué hacer con nuestra vida cuando nos fuerzan a hacer el servicio militar en muchos países de América Latina. En Argentina, por suerte, en este momento ya no. Entonces, si sufrir es una virtud, claro que estas ideas van a implementarse políticamente y esas van a ser las consecuencias. Pero ¿qué pasa si tomamos nuestra propia vida como el estándar de valor y elegimos perseguir nuestros valores en lugar de tratar de hacer feliz a los demás y tratamos de ser libres para perseguir esos valores? ¿Qué sistema político va a seguir de esa moralidad distinta? ¿Alguien sabe? Capitalismo, que es el sistema que nos deja ser libres, que nos deja actuar con total libertad, siempre respetando los derechos de los demás, en el que el gobierno no elige nuestros valores por nosotros, sino que nosotros elegimos nuestros valores y tenemos la libertad de perseguirlos y vivir con las consecuencias, buenas y malas, porque nos tenemos que hacer cargo de lo que elegimos. Tenemos que ser responsables de nuestras ideas y de las cosas que perseguimos y que queremos hacer. Bueno. Entonces estamos en esta conferencia que se llama Un Mundo Posible. Y me encantó este título, y María habló un poco de este título, me encantó porque es un título que tiene un enfoque positivo. Y eso es lo que tiene la filosofía de Ayn Rand. Es un enfoque positivo sobre todo. Ayn Rand no era antisocialista, no era antirreligión. Ayn Rand era pro libertad, pro egoísmo racional, pro capitalismo. Eso es lo primario. Sigue que al ser pro capitalismo, pro libertad, va a ser antisocialista, pero es una cosa secundaria. El hecho importante es que el enfoque está en lo positivo, en el valor, es orientado al valor. Y si entonces adoptamos esa mentalidad en América Latina,
podemos lograr una América Latina libre, ese mundo posible que estamos tratando de armar. No es de un día para el otro, para nada, lleva muchísimo tiempo. Pero el primer paso que tenemos que dar es cambiar nuestro propio código de valores y empezar a cuestionar en nuestras propias vidas. Porque lo que sí puede pasar muy rápido es que cambiamos nuestra propia vida y ya vemos el mundo diferente. Cuando dejas de sacrificarte para otros y empezás a buscar tu propia felicidad, tu mundo cambia casi inmediatamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Darnos cuenta que nuestra felicidad es de suprema importancia. Adoptar un código moral racional. Y eso es lo que necesitamos para cambiar el mundo. Por eso les pido, por favor, que estas charlas que vamos a tener todo este fin de semana les presten mucha atención. Porque realmente les puede cambiar la vida como me la cambió a mí. Lean a Ayn Rand. Eso es fundamental. Lean de primera mano lo que ella dijo. Cambia vidas, la mía y la de tantos otros que están acá. Entonces, para cambiar el mundo, para cambiar Latinoamérica, para llegar a la libertad que queremos a nivel individual y a nivel social, tenemos que cambiar primero nuestra propia vida y nuestro propio código de valores. Muchas gracias.